El día de hoy vamos a hablar acerca de las expresiones algebraicas y lo que es la potenciación. Ya viene siendo la última parte del programa de clases y son unos temas más o menos semejantes a algunos que hemos tratado anteriormente. Nada, lo primero es lo que tiene que ver con exponente entero positivo. Aquí, como pueden ver, se expresa un número de forma abreviada basado en la multiplicación de factores iguales, producto de potencia de la misma base. ¿Qué quiere decir? El 25 lo podemos poner como 5 a la 2. ¿Por qué? Porque es la misma base. El 5, cuando decimos 5 a la 2, vamos a decir 5 por 5. Entonces 5 por 5 son 25. Eso es lo que quiere decir esta partecita de aquí. Se multiplica cada exponente con el exponente de la potencia. Se aplica la regla que se establece. Eso quiere decir que, por ejemplo, si está a la 2 son 2 veces, al cuadrado, al cubo son 3 veces. Este aquí, el 3, sería el exponente, el 4 en este caso sería la base. Como dice a la 3, son 3 veces que se debe de multiplicar y este es el resultado o la potencia. Miren aquí donde nos da otro ejemplo que el exponente es el 2, que la base es el 3 y que la potencia es el 9. O sea que vamos a multiplicar el 5 las veces que diga aquí. Vamos a multiplicar el 3 las veces que diga aquí y vamos a multiplicar el 4 las veces que diga aquí y ese será el resultado. Vamos a continuar entonces. Otro punto aquí de que ya combinando lo que es la de exponente positivo y negativo, tiene que ver con la regla de multiplicación. Todo exponente elevado a, toda potencia elevado a exponente par es siempre positivo. ¿Por qué? Porque más por más me va a dar más y menos por menos me va a dar más. ¿Qué quiere decir esto? Que negativo por negativo me va a dar positivo y positivo por positivo también me da positivo. Y entonces al ser par, al ser a la 2, a la 4, a la 8, siempre me va a dar positivo. Toda potencia elevada de exponente impar, ya eso quiere decir a la 3, a la 4, si la base es positiva me va a dar positiva y si la base es negativa me va a dar negativo. Mírenlo aquí, todo exponente elevado, toda potencia elevada de exponente impar es negativa si la base lo es, o sea, si la base es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Si el número es negativo y se eleva a la 3, a la 7, a la 5, va a dar negativo. Pero si se eleva a número par, va a dar positivo. Vamos a observarlo aquí. Por ejemplo, menos 4 a la 2 será menos 4 por menos 4 y menos por menos da más. Pero menos 4 a la 3 será menos 4 por menos 4 por menos 4 y el resultado será negativo. ¿Por qué? Porque menos por menos da más y más por menos da menos. Por eso es lo que se estaba explicando anteriormente. Si aquí, por ejemplo, es 64, si hubiese sido a la 4, entonces se multiplica por menos 4 más y el resultado entonces sería positivo. Aquí exponente entre 0, toda cantidad con exponente 0 es igual a 1. ¿Qué quiere decir esto? 4 a la 0 es igual a 1. A la 0 es igual a 1. Claro, si A es diferente de 0, ¿qué quiere decir eso? Si es cualquier número que no sea 0, porque si es 0, 0 a la 1, eso va a dar, todo eso sería 0, porque no pudiéramos elevar, por más que multipliquemos el 0, si está elevado, no nos va a dar 1, porque en el 0 eso no se cumpliría. Entonces, x a la 0 es igual a 1 para x diferente de 0. Mírenlo aquí, esto que está aquí abreviado. Ya que la expresión 0 a la 0 no es definida, o sea, 0 a la 0 no existe, pero 0 a la 1, 0 a la 2, todo esto también daría 0. En esta partecita de aquí también quise colocar este ejemplo para ver lo que tiene que ver con 0 elevado a cualquier número. Entonces, por ejemplo, a la b, a sobre b a la 0, eso da 1, y x a la 0, eso da 1. O sea, todo va a dar 1. Cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1. Potencia de exponente entre y la base racional, aquí como podemos ver, nos está diciendo que a entre b a la menos n es igual a b sobre a la n. ¿Qué quiere decir eso? Que 5 a la 3 a la menos 4 lo vamos a invertir y vamos a poner 3 sobre 5 a la 4 positivo. ¿Ok? 3 sobre 5 a la 4 positivo. Entonces, 3 por 3 por 3 por 3 y 5 por 5 por 5 por 5 porque son 4 veces y ahí nos va a dar 81 sobre
625. Y si lo dividimos nos va a dar un decimal para también tenerlo en decimal, un ejemplo si lo queremos tener de esa forma. Entonces aquí nos damos cuenta, invertimos la fracción y el número lo cambiamos, el exponente de negativo a positivo. 3, 5 a la 3, 3 a la 5, a la 4 positivo. Y hacemos entonces los cálculos. Seguimos. Esta parte, toda esta parte desde el programa de clase la vamos a ver ahora a continuación en varios ejercicios y un poquito de teoría. Miren, por ejemplo, aquí quise hacer un resumen. Yo estaba anotando en un cuaderno algunos ejemplos y le tomé una foto y la quise compartir. 5 al cuadrado, 5 por 5 igual a 25, menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, que da 4 positivo, y menos 2 a las 3 o al cubo va a ser 2 por 2 por 2, que entonces va a ser menos 8. Eso ahí está mal, esa partecita. Para no hacerlo otra vez lo dejé, pero me di cuenta que estaba mal. 2 a la 0 es igual a 1. 1 a las 2 por 3 es igual a 1 por 2 por 3. Entonces, más 3. Y ahí nos va a dar 5. Ahí lo ponemos a las 5, por ejemplo. 1 a las 2 a las 3 nos da 1 a las 5 y nos da 1 como quiera. Aquí hay algunas expresiones que vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, si las bases son iguales, 5 a las 2 y 5 a las 3 es igual que lo sumemos, como esta parte de aquí. Y entonces 2 más 3 da 5. 5 a las 5. Miren aquí 5 a las 2 por 3 a las 3. O sea, cuando las bases no son iguales, hacemos el primer cálculo y lo multiplicamos por el segundo. Eso es sencillo, si las bases son diferentes. Pero si son iguales, solamente le sumamos la parte de arriba y será mucho más fácil. Aunque si lo hacemos por separado, nos va a dar la misma cantidad. Entonces, si las bases son iguales, multiplicamos la parte de abajo y lo elevamos y le dejamos la misma elevación, el mismo exponente, entonces sería 10 a las 2. Y ahí, esos son varios ejemplos que yo tenía y me puse a escribirlo en un cuaderno de lo que yo me iba acordando y luego los revisé y me di cuenta que tenía algunos pequeños errores. Mira, aquí todavía es el signo de más. Pero eso fue en un cuaderno que yo le estaba haciendo y quise compartirlo con ustedes como una especie de resumen y de algunos elementos extra. Entonces miren aquí, 2 a la menos 3 sería igual a 1 sobre 2 a la menos 3. Ustedes se dan cuenta, mírenlo aquí donde lo pusimos, donde está 2 a la menos 3. Y miren ahí estaba mal. Sería así. Se pone 1 sobre 2 a la menos 3. Se hace esa parte y entonces nos va a dar 1 a la 8. ¿Ven? Porque hicimos la parte de abajo, ¿verdad? Lo multiplicamos 3 veces porque era las 3. Entonces, menos 3 a la menos 2. Lo que hacemos es que le ponemos 1 sobre 3 a las 2. Lo mismo de aquí, pero como los dos están negativos, el número se queda negativo. Ok, la base se queda negativa. Y entonces 3 por 3 son 9 y como son negativos, menos por menos da más y da 1 sobre 9. Entonces aquí, como podemos ver, esto cuando tenemos un número elevado a una fracción, si dividimos el 6 entre 3, ahí ven que nos da 2, 6 entre 3, pero la forma correcta sería esa, colocar el 2 a la 6 y el 3 aquí, colocarlo como raíz cúbica. Entonces, 2 se pudiera dividir como 2 a la 3 y 2 a la 3 y se tacha, y entonces quedaría 2 por 2, que es igual a 4. Entonces, míralo aquí, 2 por 2 igual a 4, 2 a la 2. Esa sería la forma más sencilla de resolver esa parte. Estos son muchos ejemplos que quise compartir con ustedes para que a la hora de hacer cualquier exponente ya ustedes lo puedan realizar de la forma correcta. Aquí llegamos para obtener el producto de potencia de igual exponente, se multiplican las bases, lo que estábamos diciendo anteriormente, mírenlo ahí. Por eso le dije que la parte anterior era como una especie de resumen que recogía todo. 5 al cuadrado por 3 al cuadrado, se dice 5 por 3 al cuadrado y ya se hace el proceso. Mírenlo ahí, ese es el proceso. 25 por 9, porque 5 por 5 son 25 y 3 por 3 son 9. Entonces 5 por 3 son 15, o sea, haciéndolo así aparte y haciéndolo de esta forma nos va a dar lo mismo. También con la división, se hace la división aquí y se le deja igual cuando son los exponentes iguales. Entonces, si lo hacemos así, de esta forma, 1 por 1, nos va a dar lo mismo que si lo hacemos así separado. 2 por 3, 4 por 3, decimos 2 por 4 a la 3, entonces nos da 8 a la 3. Y si ustedes hacen esto, lo realizan esto, le va a dar lo mismo también.
Otra partecita más de negativo por negativo, ya eso lo vimos allí también en un ejemplo. Mírenlo aquí, negativo por negativo, también aquí. Miren una fracción por negativo, mírenlo ahí, 3, y entonces se cambia y se deja al final negativo. Y aquí miren otro ejemplo. Son varios ejemplos. Ustedes lo que tienen es que mirarlo, de que aquí está 2 a la 5 y ella también está negativo. Entonces aquí se cambian, se cambia el 5, el numerador por el denominador y se pone el 5 positivo. Eso para que ustedes vean, esos son algunos ejemplitos. Ya aquí hablando más de la ley de los exponentes, donde nos dice, por ejemplo, 5 por 2 a la 3. Miren cómo dice 5 a la 3 por 2 a la 3. Y ahí se hacen los cálculos y ahí nos da el resultado. Entonces, x a la 3 y y al cuadrado a la 4. Decimos x por 4 porque está afuera, ¿verdad? Y decimos 2 por 4 porque 4 está afuera. Entonces, esto nos da x a la 12 y a la 8. Y ya esto, x a la 3, y a la 2, a la 4, lo cambiamos por x a la 12, y a la 8, que es más fácil, está más resumido. Ya eliminamos uno de los exponentes y también el signo de agrupación que teníamos ahí. Miren aquí más ejemplos, por ejemplo, 2 tercios a las 3, multiplicamos toda la parte de arriba a 3 veces, ven, 3 veces multiplicado y ahí nos da un resultado. Negativo, 2 tercios a las 3, mírenlo ahí, negativo, haciendo la multiplicación, negativo por negativo da positivo y positivo por negativo, entonces me da negativo, la fracción completa. 1/4 a la 4, mírenlo ahí, menos 1/2 a las 2, mírenlo ahí donde está. Esos son ejemplos que prácticamente no hay que explicarlo mucho porque 2 a la 3 es 2 por 2 por 2 y ya esa partecita con lo que hice anteriormente ya ustedes deben de entenderlo. Miren aquí, por ejemplo, 3a a la 0 es igual a 1, 3a a la 1 es igual a 3a. Recuerden que ya esto sería una expresión, ¿verdad? Que estaríamos manejando de que a es una incógnita que no sabemos. Entonces, 3a al cuadrado sería igual a 3a por 3a. Entonces, pudiéramos multiplicar lo que es 3 por 3 y a por a, entonces nos va a dar 9a al cuadrado, porque recuerden que es 3a al cuadrado. Entonces, ya 3a, que está entre paréntesis, multiplicar, poner por al cuadrado. Entonces, debería de darnos a al cuadrado, porque a por a sería a al cuadrado. Y como es 3 por 3 sería 9, entonces sería 9a al cuadrado. 3a a la 3 vendría siendo lo mismo. Y la a debe de ser al cubo, ¿verdad? Porque son 3 veces. Y es lo que le digo, algunos ejemplitos aquí, que ustedes observando su desarrollo con lo que ya hemos hablado anteriormente, deben de entenderlo. 3x al cuadrado y 4y al cuadrado. Ahí ya se complica un poquito más, porque entonces sería 3x al cuadrado, y 3x al cuadrado, ven, se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque es 3x al cuadrado, o sea, 2 veces. Entonces sería 3x al cuadrado por 3x al cuadrado y 4y por 4y. Entonces, como ven, los números se multiplican aparte y las y aparte. Entonces, y por y al cuadrado. X al cuadrado por X al cuadrado, X a la 4. Ven, porque sería como multiplicarlo plátano con plátano, yuca con yuca y así como hemos hablado anteriormente. Son muchos ejemplos, se nota un poquito difícil, pero yo lo que quiero que ustedes hagan los ejemplos en el cuaderno, que traten de entender por qué se pone una A, por qué se pone una X, por qué al cuadrado. Y si no entienden, que puedan tomar una captura y entonces me preguntan a mí. Muchas gracias. Esto era todo lo que quería conversar con ustedes para esta unidad. Gracias.